Hola, bienvenidos a un curso más de uñas para ti. En esta ocasión platicaremos y veremos tips de cómo usar la mano articulada de una manera fácil y práctica. Lo importante aquí es aprender a sacar el mayor provecho a tus manos de práctica y que puedas utilizar tus diseños como carta de presentación con tus clientes. Así que comencemos. Pero antes, dale like, suscríbete para seguir apoyando el canal. Gracias. Y si quieres conocer más sobre el mundo de las uñas, aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas. Muy bien, la mano de práctica articulada suele venir acompañada de un soporte que permite poner las manos en la posición que prefieras. Cada falange del dedo puede doblarse completamente y normalmente son dedos de plástico. También vienen acompañados de unas uñas plásticas especiales que embonan bien al dedo que simula la uña. Aquí veremos varias formas de usarlas y reusarlas para que puedas practicar con acrílico, gel, poligel, etc. Así como practicar con tip y formas esculturales. Lo primero que haremos es quitar la uña y a cada uña le cortaremos parte de la uña para solo dejar la base en donde se embona la uña, esta parte. Así que comenzaremos por cortar todo lo que es la punta y los laterales. Esto lo podemos realizar con un corta uñas o lo quitaremos también con el cortatip. Quitaremos la punta, la parte superior y los laterales de la uña de esta manera. Ya que quede de esta forma, con el pulidor o una lima, estaremos limando la punta superior de la base. Así que limaremos completamente todos los sobrantes para que puedan embonar muy bien y para que podamos pegar muy bien la base. Ya que queda de esta forma, con el pulidor y una lima estaremos limando la parte superior de la base, de esta manera. Ahora lo colocaremos en la mano y si hay algún sobrante lo empezaremos a limar con lo que es el pulidor. Además lo haremos un poco poroso para que se pueda pegar lo que es el tip o el molde Dual System. Y así es como nos va a quedar. Así lo haremos con todos los dedos. Posteriormente utilizaremos los moldes Dual System y los usaremos para hacer la cama de la uña, lo que es la uña natural. O si no tienes lo que son los Dual System, también podemos utilizar cualquier tipo de uña, pero que esté completa. Cualquier tip completo podemos empezar a pegar. Ya teniendo nuestras uñas, vamos a elegir el tamaño indicado en cada uña de nuestros dedos. Posteriormente con el drill vamos a hacer porosa la parte trasera de la uña o el molde en donde vamos a pegar lo que es la base de la uña que limamos. Así que tomaremos la resina, pondremos una gota y empezaremos a pegar nuestras uñas de esta forma. Cuando vayas a aplicar la uña a tu mano debes estar segura de que es la medida correcta para ese dedo. Y de esta manera lo haremos con todas nuestras uñas y antes de pegarlos lo limpiaremos con una gasita y alcohol o cleaner y empezaremos a pegar.
Entonces, ya que limamos la base inferior para hacerla áspera, vamos a tomar nuestra resina y le aplicamos una gota en la uña y en la base adaptable. Lo colocamos y presionamos hasta que seque. Ya que haya secado, vamos a limar la superficie del tip para empezar a preparar la uña. Le quitaremos totalmente el brillo a la uña. Después, con el cortatip le daremos el tamaño deseado a la uña. Limamos laterales y faldones y de esta misma manera realizaremos nuestras uñas en cada dedo, repitiendo este paso en cada uña. Ya que tengamos todas nuestras uñas pegadas, entonces estamos listos. Ya podemos empezar a realizar nuestros diseños de esta manera. Puedes practicar como si fuera el tip o puedes utilizar las formas esculturales y construir desde el principio tu uña postiza, realizando así tus propias uñas a tu mano de práctica articulada. No olvides limpiar y quitar todo el polvo con una gasa en cada dedo. Aquí lo estoy haciendo con moldes Dual System para poner lo que es la forma escultural. Si te fijas, limamos y empiezo a aplicar y a poner lo que es la forma escultural. La acomodamos y empezamos a trabajar sobre ella de esta manera. Si es necesario, estaremos realizándole cortes a la forma escultural en la sonrisa para que se adapte bien el papel a la uña. Y esto es si fuera con uña escultural, pero también lo podemos hacer la aplicación de acrílico en el tip, de esta manera. Así que de esta forma puedes hacer tus diseños y puedes practicar lo que es la aplicación de acrílico en uñas. Ya que tengas tus diseños, los desprenderás de la base adaptable y quedará tu diseño listo. Y tu base la puedes volver a usar, solo tendrás que limar un poco la resina que haya quedado pegada sobre esa misma base. Y así es como yo utilizo la mano de práctica articulada. Espero te haya gustado y te haya servido este video, y si fue así, no olvides darle like y muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video de uñas para ti. Bye.